Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, este video es una continuación de lo que yo trabajé en el video anterior, que era sobre Vygotsky, la teoría de Vygotsky. La idea ahora es ahondar un poquito en algunas concepciones un poco más específicas en relación a, especialmente, todos los procesos que intervienen en lo que él denomina la línea, digamos, el pensamiento natural, y por el otro lado lo que él denomina el pensamiento científico o este, conceptos científicos. Él va, por supuesto, bueno, teniendo como base la concepción que tiene Vygotsky de un desarrollo de carácter social de parte de los procesos psicológicos, donde este vínculo social, al promover una manera de intercambio, de interrelación, que él denomina mediada y que está mediada por lo que él denomina instrumentos. Este instrumento tiene el mismo papel que un instrumento material. De hecho, él los compara, los clasifica como dos tipos diferentes de instrumentos, el instrumento material y el instrumento de carácter simbólico. En ese sentido, tiene una herencia o una manera de pensar marxista, o de Marx y Engels, en el sentido de cómo el uso de herramientas transforma la forma de pensar o los procesos psíquicos. Entonces, en esa línea, claro, hereda ese tipo de lógica y hace ahí algún contrapunto con Piaget, por ejemplo, en cuanto a eh, el papel del lenguaje, hace una crítica al egocentrismo del lenguaje, bueno, donde Vygotsky lo explica por el lado no de la falta de socialidad, sino por la falta de internalización, donde ese lenguaje no ha sido internalizado de modo tal de poder ser utilizados de una, digamos, no se han apropiado de esos instrumentos de una manera plástica que le permita generar conceptos, por ejemplo. El hecho de generar concepto implica un nivel de desprendimiento de lo inmediato, es decir, de abstracción, que es justamente la que permite un pensamiento que pueda tomar distintos puntos de vista. Nosotros, es decir, si nos metemos el chip de Vygotsky desde su lógica, nosotros necesitamos una herramienta, es una herramienta simbólica que ya la tiene la cultura, que cuando la podamos internalizar vamos a poseer el instrumento, o sea, esta herramienta, para poder eh, realizar este proceso de descentración y de combinación, por ejemplo, de diferentes puntos de vista o variables que están interrelacionadas. Sin ese instrumento simbólico se nos va a hacer imposible. Entonces no tiene tanto que ver con una cuestión de falta de desarrollo en el sentido de lo social, sino en falta del dominio del instrumento que sería la herramienta que permite hacer esto. Esto lo trabaja un poco, bueno, yo lo tomé del resumen o del análisis que hace, creo que es Vaquero el autor, tendría que revisar esa idea, creo que es Vaquero el autor que trabaja con un análisis de Vygotsky, eh, donde, bueno, hace un análisis de lo general, de todos los puntos principales de la teoría de Vygotsky, hace también así mismo un resumen, ¿no? Entonces, bueno, ahí va, en principio lo interesante que tiene es que plantea las dos
los dos ejes, ¿no? ¿Cómo sería la interrelación? Esto ya es un poco retomar lo que yo trabajé en el video anterior, porque en el video anterior hablaba justamente de lo elemental de Vygotsky, que es esta existencia, por un lado, de procesos psicológicos de carácter biológico, o él lo llama de la línea natural, que son procesos que traemos como especie y que de hecho son ciertos procesos que también tienen otros seres vivos y que, digamos, dentro de la evolución son aquellos que tienen mayor desarrollo. Entonces, compartimos con ellos estos procesos de memorización, de percepción, de utilización de la información acumulada en la memoria, pero en definitiva en ese plano no nos diferenciamos demasiado. Después como especie, por eso habla de la filogénesis, Vygotsky, también tenemos otras capacidades extra, quizás no estaba en realidad no estaba tan desarrollada en la época de Vygotsky, sino que bueno, él es parte del proceso de relación entre naturaleza y cultura. Es muy interesante la relación que él hace porque la plantea de manera bastante dialéctica. Por ahí otros autores o se juegan por la predeterminación biológica, u otros se juegan por por el desarrollo totalmente eh, dado en el aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces Vygotsky toma una relación bastante dialéctica en este sentido. Entonces, digo, dentro de la filogénesis, ¿por qué hacía esta aclaración? Porque bueno, se ha descubierto ahora, con toda la gran difusión de las neurociencias, cómo nosotros traemos en nuestro sistema neurológico cierta capacidad. Ya Chomsky, pero bueno, tendría que mirar las fechas de cuando escribió uno y otro para eh, hacer una correlación en cuanto a historia. Me parece que Vygotsky escribió antes. Chomsky ya advertía y él hablaba, planteaba la teoría de la gramática generativa, es decir, hipotetizando con la idea de que nosotros, bueno, ahí también es otro contrapunto entre Chomsky y Piaget, porque Piaget plantea que es todo aprendido, y Chomsky dice que, bueno, nosotros tenemos una gramática, por eso habla de la gramática generativa, que es una capacidad para distinguir o reconocer las estructuras básicas del lenguaje a nivel neurológico heredado. Entonces, no es que uno tiene el lenguaje innato, uno lo que tiene son las capacidades para reconocer las estructuras básicas de la forma en que se comunica su grupo social. A eso él llama la gramática generativa. Entonces él hace un esquema básico, ¿no? Bueno, sustantivo, verbo, la gramática, ¿no? Lo que sería el predicado, lo que se está diciendo, de quién se está diciendo que sería el sujeto. Bueno, estas distinciones básicas que están presentes en todo lenguaje, con diferencias, por supuesto, pero digo, la capacidad para hacer estos reconocimientos, por supuesto a nivel de las progresivas relaciones del sujeto con ese lenguaje, van a ir generando un reconocimiento de estas partes y entonces puede adquirir el lenguaje. Volviendo atrás, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros vendríamos equipados con una capacidad para entender la función de esos sonidos que emite ese otro que está ahí cuando el niño es pequeño. Por eso puede empezar a hacer a tener una comprensión del lenguaje mucho antes de adquirirlo. El niño es capaz de entender mensajes a veces hasta complejo, ¿no? Porque uno le puede decir a un chico, esto me lo contaba un alumno que tenía
una nenita de 1 año y medio que le decía que vaya a determinado lugar y que traiga determinada cosa. Supóngase, tráeme de arriba de la mesa de la cocina el vaso. Y la nena iba, si nosotros nos pensamos, todos los elementos que están en juego en esa pequeña oración, es bastante complejo todo lo que se le está pidiendo, porque tiene que ir a un determinado lugar y tiene que entender cuál es el lugar a través del lenguaje. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahí? ¿Y dónde lo tiene que hacer? Y específicamente en ese dónde, ¿qué cosa específica tiene que tomar? Entonces, todos esos datos, ese chico tan chiquito, esa nena tan chiquita, lo podía identificar, lo podía entender y lo podía hacer. Obviamente el dominio del lenguaje, que bueno, justamente ahí está el eje del desarrollo de los procesos psicológicos superiores, el dominio de esto, es más difícil, porque ahí las decisiones las tiene que tomar uno, de saber, no solo entender el mensaje globalmente, uno primero entiende globalmente lo que quiere decir el lenguaje y después en el intento de uso del lenguaje, tiene que empezar a hacer un reconocimiento de qué función cumple cada parte y cómo se componen, lo que sería la gramática, lo que sería la morfología, ¿no es cierto? Hay un video que yo lo incluí, bueno, por eso me censuraron no me lo censuraron, en realidad me limitaron, no puedo monetizar, o sea, no puedo hacer plata con ese video que hice sobre Piaget, donde ponía el videíto de esos mellizos alemanes que los papás lo habían grabado, donde cada uno balbuceaba y el otro le contestaba, y digamos, si uno lo miraba desde afuera, parecía realmente un diálogo. Es decir, esos dos nenes tan chiquitos ya habían entendido algo muy básico del lenguaje, que es, por ejemplo, el que uno habla, el otro contesta, uno dice, vamos a hacer esto, y el otro lo hace. Eso básico, aunque no estén transmitiendo información uno a otro, pero ya hay una parte de lo que es la morfología del lenguaje, que ya ellos la tienen. Entonces, ¿a qué se debería esto? Según Chomsky, justamente a esta capacidad, este equipamiento neurológico que tenemos como especie, para ir identificando la funcionalidad del lenguaje. Entonces, digamos, yo no sé, el desarrollo de todos estos conocimientos no estaban todavía en tiempos de Vygotsky. Él menciona mucho a su coterráneo Pavlov, pero sí había una fuerte hipótesis acerca de esta capacidad, digamos, como especie que podíamos tener. Entonces, Vygotsky no se juega mucho por eso, lo sospecha, lo incluye en su historia evolutiva, digamos, como especie, por eso va a hablar de la filogénesis, pero en definitiva, digamos, hasta tanto esa capacidad no se desarrolle, no van a aparecer los procesos psicológicos superiores. Todo esto ya es repaso, no es nada nuevo. Entonces, tomando un poco, bueno, este texto de Vaquero y algunos capítulos de la obra de Vygotsky, obras completas, creo que se llama la colección, que recopila, no sé si todo, pero bueno, la mayor parte de la obra de Vygotsky, que son varios tomos, creo que son 5 tomos, bueno, eso obviamente depende de la edición. Voy a tomar algunas cosas del capítulo 5, yo tengo muy mala memoria literal, o sea, tengo buena memoria conceptual, pero poca memoria literal, entonces cuando tengo que nombrar un nombre específico, probablemente se me hace nudo. El capítulo 5 de Vygotsky, tendría que haber anotado el tomo, ahí me falló. Investigación
sobre el desarrollo de los conceptos. Ese es su capítulo. Y otro, que es el capítulo 6, es el estudio del desarrollo de los conceptos científicos. En realidad el eje está puesto en el 6, más que en el 5. Pero digo, voy a tomar algunas cosas del capítulo 5, porque justamente Vygotsky hay cosas que pudo demostrar a través de investigación y otras no. Las plantea a nivel de hipótesis, cosa que, bueno, algunos se agarran de eso para criticar y para decir, bueno, es una teoría no comprobada. Esta línea que yo venía desarrollando recién respecto de, bueno, toda esta filogénesis que nos explicaría, bueno, con qué capacidades o procesos psicológicos naturales nosotros contamos y que se van a poner en juego en el momento de contactarse con lo que sería herramientas de mediación, que son herramientas simbólicas. Entonces, se realiza ahí una interrelación entre ambas habilidades, pero nosotros las tenemos y las otras también las tenemos, pero las tenemos que dominar. Entonces, la habilidad de memorización, de percepción, de acumulación de información, de reconocimiento, clasificación de las experiencias sensoriales, y además esta capacidad que, bueno, vamos a confiar en Chomsky, o sea, le vamos a dar la razón a Vygotsky apoyándonos en Chomsky y en las neurociencias que han probado esto, les sirvió incluso a algunos neurólogos para tomar dentro de las psicologías, la psicología de Vygotsky, para poder explicar ciertas aptitudes que van generando las personas sin necesidad de acudir a el tan complicado concepto de la mutación. Se comprueba que una generación es 10 puntos más inteligente que la generación anterior. Ahora no me acuerdo, tiene un nombre ese fenómeno, es una investigación que se ha hecho y que, ¿cómo se explica? Digamos, desde la estructura neurológica, sin acudir a una mutación que haga que nuestro cerebro, no sé, tenga más neuronas o más materia gris o qué sé yo, algo. Sin caer en eso, la teoría de Vygotsky les permite explicar de una manera mucho más práctica. Vieron que hay un dicho que dice que la explicación más sencilla es la que suele ser la más verdadera, porque a veces uno se teje todo un complot y en realidad es más simple decir, che, ¿no será que pasó que esto es consecuencia de esto otro? Que el más lineal, en vez de tejer todo un complot alrededor. Bueno, en este caso, para explicar este desarrollo, es más fácil acudir a los tipos de vinculación y las herramientas con las que cuenta esta generación, supónganse la generación nueva respecto a la anterior, porque la anterior contaba con las herramientas simbólicas que había desarrollado su cultura. Entonces, para resolver determinados problemas, tuvo que trabajar y crear herramientas nuevas para esos problemas que no se podían resolver y generar teorías o lenguajes o lo que sea, ¿no? Entonces, la generación que viene, lo que tiene que hacer es desarrollar las estructuras psicológicas para dominar ese conocimiento que ya ha sido creado por la sociedad anterior a ella. Entonces, podríamos decir, tiene la ventaja de poder adquirir todos esos conocimientos a través del famoso andamiaje. Por eso es 10 puntos más inteligente, porque esta generación, la generación anterior, esos puntos no los podía resolver, y la que viene sí, porque solamente los tuvo que adquirir.
Entonces, a través de las explicaciones de andamiaje o de este tipo de vinculación y la teoría de Vygotsky, que relaciona la génesis de estructuras psicológicas nuevas a través, es decir, sería como plantear una modificación de las estructuras cerebrales a través del esfuerzo que hace el sujeto por dominar las herramientas simbólicas que tiene a su alrededor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para poder lograr desarrollar el lenguaje oral, bueno, sí, contamos con esto que yo decía al principio, un equipamiento ya neurológico heredado. Pero después, las adaptaciones que tenga que hacer, por ejemplo, para dominar el lenguaje español, con la cantidad de verbos y conjugaciones y los verbos irregulares y un montón de complejidades que tiene el lenguaje español, es diferente, por ejemplo, al lenguaje húngaro, que según me dijeron es el lenguaje más complejo vivo, digamos, que está vigente hoy, porque tiene una cantidad de letras muchísimo más numerosa que el lenguaje español. Entonces es mucho más complejo, tiene un montón de letras que hay que aprender a pronunciar. Y todo esto, en un principio, va a ser de carácter memorístico, no queda otra. Es decir, el niño va a ir vinculándose con el lenguaje oral a través de la repetición de lo que escucha del adulto o del otro, el que ya domina, el que está haciendo el andamiaje, el que ya domina la herramienta. Entonces, estos procesos, es decir, el esfuerzo que le genera el dominar estas herramientas que el otro le provee y que le permiten nombrar, comunicar, permite, esto creo que yo ya lo había trabajado en el video anterior, el dominio de la posibilidad de tener conciencia, la posibilidad, digamos, la conciencia puede ser el dominio de pensamientos internos, del manejo de imágenes internas y del nombrar sentimientos y el de poder clasificarlos y reconocerlos, ¿no? Es decir, sin lenguaje oral no habría conciencia. Sin conciencia no hay posibilidad de representación o de manejo de las ideas. Mientras las ideas están dominando, está la conciencia puesta en ello para poderlas dominar. Una vez que se incorporan y se hacen hábito, baja el nivel de conciencia, se vuelven aconscientes, porque son parte de de lo aprendido, del hábito, de lo ritual, ¿no es cierto? Entonces se deja de prestarle atención, podríamos decir, sobre esos procesos, porque así nos permite tener, esto es una cuestión económica, ¿no? Nos permite tener toda la estructura cognitiva puesta al servicio de aquello que hay que dominar, de aquello que no se conoce o de aquello que tenemos que resolver, que es nuevo, que es actual. Entonces todo lo otro queda de manera aconsciente, bien digo, porque tratan de usar otra palabra que no sea inconsciente, porque esa tiene esa connotación freudiana que da lugar a confusión. Ay, yo me muevo y después se queda el video todo con ruidos en el sonido. Entonces, en el capítulo 5, digo, que les comentaba, voy a hacer mención de algunas pequeñas cosas nada más. Vygotsky lo que hace, yo les decía, bueno, hay muchas cosas que él pone a nivel hipotético y no las comprueba. Pero hay otras que sí hizo investigación. Una es la génesis de conceptos, porque lo que encuentra Vygotsky es que hay ciertas, digamos, por esta capacidad de imitación que nosotros tenemos, que podemos comprender el lenguaje y pensar utilizando mediadores, es decir, el lenguaje básico, que es
puede prescindir digamos, si lo pensamos en términos de oraciones, podemos prescindir del sujeto, porque nosotros sabemos a quién refiere el predicado del sujeto, porque es nuestro pensamiento. Si yo digo, sí, sí, ve el coso de allá, no, porque ese lo que dijo es un tarado. Uno mismo lo piensa, pero uno sabe de quién está pensando. Entonces, el lenguaje interior, el lenguaje de la conciencia, el lenguaje que uno utiliza para sí mismo como herramienta de pensamiento, puede prescindir de un montón de elementos porque no requiere de ese referente, porque uno ya lo sabe cuál es. Entonces, la génesis del concepto requiere de una capacidad para construir no solo el reconocimiento del objeto o del conjunto, que sería a lo que alude el concepto, el conjunto aludido por ese concepto, de las características y qué sé yo, sino que además hay que tener un lenguaje específico para poderlo identificar, poder descartar aquellos elementos del conjunto al que alude el concepto, que parecen pero no lo son, que se excluyen porque no cumplen con determinadas características, para hacer esta acción de exclusión, porque decir, no, estos objetos o estas ideas no corresponden a este concepto. El ejemplo que di recién respecto de lo consciente o lo aconsciente en lugar de inconsciente. ¿Por qué no inconsciente? Y bueno, porque inconsciente tiene todas las connotaciones de la teoría freudiana. Si yo lo incorporo como lenguaje bueno, yo no, Vygotsky, lo incorpora como parte de su lenguaje, va a tener esa confusión. Entonces, hay que crear otro concepto diferente que alude a procesos que no se toma conciencia, que son mecánicos, pero que no tienen esta connotación de estas ideas o estas situaciones conflictivas de las que nosotros nos queremos deshacer y por eso mandamos al inconsciente. Entonces, en ese sentido, la construcción del concepto implica todos estos procesos. Si bien nosotros, es decir, la construcción de conceptos nos precede porque ya ha sido construida por alguien, por la historia cultural, entonces acá tenemos dos historias. Tenemos, por un lado, la historia filogenética, es decir, de la evolución de la especie, por el otro lado, el desarrollo histórico, por eso es histórico-cultural, ¿no? De, bueno, ¿qué construyó, qué herramientas simbólicas ha construido esa cultura en la que el sujeto está inmerso? Y después, la ontogénesis sería cómo él ha ido relacionando, qué trabajos, qué procesos ha hecho para poder incorporar o apropiarse parte, porque uno no puede incorporar todo, ¿no? Yo no, de física sé muy poco, qué sé yo, hay un montón de ámbitos o de libros, incluso de psicología, de autores que no leí. Entonces, por más que sea mi especialidad, no sé absolutamente todo lo que se puede, lo que la cultura ha construido alrededor de la psicología, aunque yo me haya especializado en ese ámbito. Entonces digo, dentro del campo del rubro, digamos, de conceptos que yo he ido dominando, o que cada uno de nosotros ha ido dominando, ha tenido que crear o ha desarrollado estructuras psicológicas para poder dominar esas ideas, ¿no es cierto?, esos conocimientos. Entonces, Vygotsky lo que trata es de hacer una especie de psicogénesis de la generación de conceptos. Entonces, hace un trabajo de investigación donde crea un conjunto de objetos que no son objetos reconocibles, es decir, son formas o figuras de madera que no son ni triángulos ni nada, sino que son unas figuras
que no tienen entidad, digo, en la cultura de ese sujeto, y debajo tiene unos símbolos, unas letras, que no son palabras tampoco, no son palabras reconocibles, pero cada uno de esos objetos, es decir, hay muchas fichas repetidas, por decirlo así, de cada una de las formas. Y cada una de esas fichas repetidas tiene debajo la misma combinatoria de letras. Entonces, para la figura, no sé, supónganse de una especie de redondel deformado, siempre tiene la misma combinatoria de letras. Entonces lo que intenta es ver cómo el sujeto descubre eso, cómo le añade, no era la palabra añade la que quería decir, le asocia a ese objeto cuando descubre que todos tienen el mismo nombre. Es decir, ¿qué va a decir el sujeto? Ah, claro, esto es el nombre. Entonces, a eso primero le va a accesar esa palabra. Entonces, todas esas fichas, por decirlo así, se llaman Tiluki. Estoy inventando. Y entonces, las Tiluki, bueno, bien, ahí tenemos un elemento de mediación. ¿Por qué se hace esto? Porque imagínense un sujeto, yo por lo general cuando trabajo de manera presencial, les traigo, les hago hacer un poco esta experiencia. Entonces les traigo algo escrito en otro idioma, porque es una manera de poner a cada uno de nosotros en la misma situación en la que está alguien que desconoce el lenguaje, porque una vez que uno lo domina, es lo que yo decía antes, se hace automático, uno ya ve algo, le dice el nombre, y si uno le pregunta, bueno, a ver, definime qué es una tijera, porque justo estoy viendo una tijera, por eso dije tijera. Bueno, una tijera es un objeto que se utiliza para cortar, que está compuesto por dos hojas con arandelas para poder insertar los dedos, de manera tal que cuando uno acciona los dedos, estas hojas se abren y se cierran y permite el corte de la hoja. Pónganse que esa sea mi definición de tijera. Es decir, ¿por qué es un concepto? Y bueno, porque es decir, tiene todas las características, permite excluir todo aquello que no lo es, que también es un objeto cortante, pero no tiene los mismos rasgos, entonces ya eso es un concepto. Entonces, cuando hace este estudio, Vygotsky se da cuenta que hay primero un proceso de asociación, esto es bien, digamos, a ver, Vygotsky no habla mucho de los conductistas, porque él tiene a su coterráneo Pavlov, que fue el que en definitiva estudió los, digamos, los reflejos condicionados. Entonces, ¿qué aparece primero? Y bueno, el reflejo condicionado de asociar, supóngase, a esa figura, digo, no puedo definirla porque no, se supone que son así, indefinibles, porque si es un cuadrado ya está, ya tiene, en mi cultura ya tiene nombre, ya tiene características, es más, la matemática ha estudiado sus propiedades, ha estudiado la manera de calcular las medidas, un montón de conocimiento alrededor de esa figura que es un cuadrado. Entonces no puede ser un cuadrado, tiene que ser algo que no exista, como figura estudiada, digamos. Entonces supónganse, bueno, a esta figura se llama Tluki. En todas esas dice Tluki, se da cuenta. Entonces, ahí está el primer proceso de adquisición del lenguaje, que es asociar algo a una palabra. Entonces, cuando el otro corrobora que es así, ah, sí, claro, el Tluki, sí, bueno. Entonces, ahí se confirma que eso es así. Entonces, la utilización constante de esa palabra o de esa asociación confirmaría y reforzaría esa asociación. Eso sería
desde la lógica de Pavlov sería el reflejo condicionado, porque no es un reflejo aprendido. Se aprende porque me permite, porque es útil, ¿no es cierto? Porque se repite. Pero además, a nivel de lo intrapsíquico, esto no es solo eso para la teoría de Vygotsky. Esto es, además, la génesis de la posibilidad del pensamiento mediado, porque entonces ahora yo tengo para ese objeto algo que antes no existía, no existía un nombre para eso. ¿Vieron que cuando se descubre algo, lo primero que hacen es ponerle nombre? Qué sé yo, se encuentra un nuevo animal prehistórico enterrado en una montaña, que hasta ahora no ha sido catalogado, o una nueva especie de lechuga que se encuentra en el medio del Amazonas. Un nuevo vegetal, bueno, es de la familia de las lechugas, no sé si existe la familia de las lechugas. Ustedes, permítanme la licencia poética, como se dice. Bueno, lo primero que se hace es ponerle nombre, decir a qué especie pertenece, entonces ya está, pertenece a esta familia, la familia de las lechugas, bueno, pero esta lechuga es una variedad distinta y hay que ponerle nombre. ¿Qué variedad es? Bueno, a veces la variedad es Fernández, porque Fernández es el chabón que fue el científico que la descubrió, o a veces del lugar, la lechuga amazonias, no sé qué, bueno. Entonces, el nombre es lo que permite trabajar de manera mediada, intrapsíquicamente, aludir o pensar o asociar a eso las características que tiene. Entonces, ya no es solamente haber asociado, como decían los conductistas, el nombre y la cosa, sino que para Vygotsky esto va a facilitar el pensamiento mediado. Yo tengo ahora una herramienta simbólica para aludir a ese objeto al que antes tenía que ir y tocar. Porque si yo no sé el nombre de algo y le quiero decir a alguien que me lo traiga, no voy a poder. Porque vieron que a veces uno describe, sí, tiene esta forma, la otra, y el otro interpreta otra cosa, porque alude a lo que él conoce. En cambio, si yo le digo, tráeme la tapita roja del perfume, qué sé yo, Chanel 5, y ya está, es eso, es específico, no se puede, es inconfundible. Entonces, lo primero que se genera es esto, lo que yo les decía. Ahora, de ahí a la génesis del concepto hay un tramo. Lo que descubre Vygotsky es que como uno ya con el pensamiento mediado le es suficiente para comunicarse con el otro, porque si yo le digo, bueno, supónganse que a partir de ahora empieza a existir el objeto Tluki, porque en la investigación esa forma tenían todas ese nombre. Bueno, yo puedo hablar del Tluki, decirle tráeme un Tluki, 2 Tlukis o lo que sea, y ya está. Pero si yo le pregunto, bueno, a ver, definime qué es un Tluki. Hacemos la gran Maradona, ¿no? Bueno, a eso, es decir, yo tengo un referente, puedo aludir al objeto, puedo comunicarme con el otro, de que me lo traiga, de qué color es, un montón de cosas, pero el concepto implica una categorización. Entonces, a esas ideas que yo puedo comunicar, que ya domino, que puedo identificarlas, que puedo decirle al otro que me diga, todo eso, que da la apariencia de que uno domina ese concepto, pero no lo domina en realidad, porque cuando uno pregunta, a ver, nos pasa a todos, muchas veces uno va a dar un final, a mí me pasa a veces cuando leo cosas, ¿no? Y que me retrucan, entonces yo me quedo sin respuesta. Digo, bueno, acá me falta desarrollo a esto, me faltan más elementos.
¿Qué sería eso? Y bueno, Vygotsky lo denomina pseudoconcepto, porque parecen conceptos, porque refieren siempre, es decir, no son equívocos, alude siempre al mismo objeto, pero no pueden definir ese objeto, la cosa, cuáles son sus características, sus rasgos, sus propiedades, cómo se diferencia de otros parecidos, cuál sería su familia de objetos, hay otros parecidos que podrían ser de la misma familia, si todo este conocimiento que hay alrededor de ese objeto, que lo haría un concepto verdadero, es como un estadio intermedio. Entonces, Vygotsky ahí es donde hace la diferencia. Dice, bueno, ¿dónde se da el salto? Bueno, cuando se relacionan. Vygotsky dice, cuando se unen lenguaje y pensamiento, el sujeto cambia para siempre. Que sería esto que yo dije antes. Bueno, cuando yo puedo tener un pensamiento mediado, bueno, tengo conciencia, puedo comunicarme, puedo recordar el objeto, puedo pensar en el objeto y compararlo con otros, todo a través de procesos internos, no necesariamente a través de procesos concretos y reales, ¿no es cierto? Entonces, esto permite el control sobre el pensamiento, que sería otra de las características. El control consciente hace referencia a Vaquero en el texto, ¿no? Que es algo que toma de Vygotsky. Bueno, el control consciente sobre el pensamiento. Esto que ahora se denomina, se utiliza mucho en didáctica y en otros ámbitos de la enseñanza, que es la metacognición. Si la metacognición no es un concepto de Vygotsky, solo estoy dando el ejemplo por si lo conocen el concepto. La metacognición es poder acceder al sistema de producción de ideas. Mi sistema de producción de ideas. Como las ideas se generan a través de alguna estrategia, bueno, de esto estamos hablando, ¿no es cierto? El lenguaje permite la construcción de esos sistemas. Sin lenguaje no podría construir ningún sistema. Entonces, pero bueno, por la utilización mecánica y bueno, en la medida que sea efectivo, yo no necesito ir más allá, con el pseudoconcepto me manejo, entonces nunca tuve la necesidad de acceder a, bueno, ¿qué es un Tuluki? Entonces, ahí uno queda en blanco, ¿no? Pueden pasar dos cosas. En el caso de la experiencia de Vygotsky, estos objetos no existían en la cultura. Lo que ellos querían era ver qué procesos hace el sujeto hasta que llega a la construcción de un objeto, es decir, a la construcción, perdón, de un concepto. Entonces va a pasar primero por la memorización, por la asociación básica sería, o sea, el reflejo condicionado, de asociar ese objeto X a el nombre Tluki, supónganse, ahora va a pasar a la posteridad el Tluki. Lo que pasa es que, bueno, Vygotsky hace muchas explicaciones y ejemplos de objetos rusos, de palabras rusas, entonces nosotros no nos es referente, por eso yo trato de hacer nuestra propia versión. Y esta es la primera fase, ¿no es cierto? Bueno, el proceso de asociación. Bueno, en la medida en que es más, uno no solo asocia palabras o nombres a las cosas, asocia frases completas a determinadas situaciones, ¿no? Por ejemplo, los nexos de causalidad. Se cayó porque tropezó con una piedra. Bueno, ahí hay un nexo de causalidad. Pero el sujeto, nosotros los seres humanos, dominamos los nexos de causalidad en el lenguaje mucho antes de haber construido las nociones reales de causalidad. A esto alude con el pseudoconcepto. Entonces,
por imitación, ¿no es cierto?, adquirimos, sabemos que en ese contexto es apropiado decir se cayó porque tropezó con una piedra, pero en realidad, si tenemos que explicar que, digamos, a nivel de la causalidad, por qué se cayó tropezando con una piedra, y depende de la edad que tenga y el desarrollo cognitivo que tenga, va a poder explicar o construir una explicación. Si la puede construir la explicación, ya no es pseudoconcepto, es concepto verdadero. Si no lo puede hacer, entonces es un pseudoconcepto. Es decir, uno aprende, esto es, qué sé yo, pasa mucho en algunos, en las entrevistas, ¿no? Cuando se conversa, a veces en los finales, ¿no? Uno pregunta, pero ¿y vos qué entendés por tal cosa? Y entonces va a la memoria. La definición de pseudoconcepto, no, pero vos, ¿cómo lo pensás? Dame un ejemplo. Claro, si no hay concepto verdadero, no se puede reconstruir. Ojo, yo estoy dando un ejemplo relativo, ¿no? Porque a veces juega, los nervios hacen que a uno no se le ocurra el ejemplo y no es que no tenga el concepto. Estoy dando un ejemplo para que se entienda. Cuando uno no puede elaborar una referencia exclusiva para ese objeto, para ese concepto, esa idea que se está preguntando, quiere decir que era un pseudoconcepto, que sería el estadio intermedio, ¿no? Vygotsky dice, bueno, primero lo que hace es hacer estas asociaciones. Después hace como una especie de clasificación. Bueno, me estoy pensando que no solo voy a hablar de el pensamiento natural y el científico, sino que también estoy haciendo un poco del evolucionismo del lenguaje en Vygotsky, así que bueno, sirve para las dos cosas. Hace una primera aproximación clasificatoria, así, bastante móvil, ¿no es cierto? Es decir, bueno, por color, por forma, por tamaño, por esto sirve, donde los criterios clasificatorios son bastante flexibles, incluso hasta contradictorios, y uno puede sostener la contradicción sin darse cuenta, ¿no? Esto tiene un nombre que ahora no me está saliendo. Y entonces, a esto él los denomina cúmulos, habrá que ver, bueno, cómo es en ruso, ¿no? ¿Qué connotación tiene en ruso esta idea de los cúmulos? Los cúmulos son estas agrupaciones así, eh, casi aleatorias, ¿no? De los objetos, donde no hay un criterio muy estricto. De hecho, no es estricto, esa es su característica, por eso la llama cúmulos. Entonces, no hay contradicción, no hay conflicto. A ver, si lo pensamos desde el pensamiento de Piaget, no habría conflicto cognitivo. Sí, coexisten. Y bueno, en un momento se aplica a una, en otros momentos se aplica a otras, y por eso las llama cúmulos, ¿no? Bueno, entonces, ese sería como otro estadio dentro del lenguaje. Después estaría el estadio de los pseudoconceptos, donde ya es más apropiado el uso que se hace de las palabras y de las ideas respecto de el referente o el lugar apropiado en el cual se debe utilizar. Y hasta que se llega a los conceptos verdaderos. Entonces, el concepto verdadero es el que haría el puente entre, ahora sí entramos al otro capítulo, entre el pensamiento científico y el pensamiento
natural. El natural, ¿dónde se da? Y se dan las interacciones sociales. Entonces, ¿de qué va a estar plagado? Y de todo esto que dije. De asociaciones entre el objeto y la cosa, o entre las ideas y las situaciones, ¿no? Sí, va a haber cúmulos, va a haber asociaciones, va a haber pseudoconceptos, y alguno que otro concepto verdadero que pudo haber construido el sujeto en sus intercambios sociales. Pero como el concepto, como las ideas que se dan en el lenguaje oral no necesita muchas veces ser aclarado, simplemente necesito que el otro entienda y haga lo que tiene que hacer, y yo sí, que sea efectivo la comunicación, decía él, por eso me quedé tildada, sea efectiva la comunicación, mientras que suceda, está todo bien. Entonces, no hace falta ahondar más. Por eso la importancia que le da Vygotsky a los vínculos sociales y a el tipo de herramienta simbólica que incorpora. Se incorpora el lenguaje oral, va a tener un montón de todos estos tipos de conceptos preconceptos sería. Los pseudoconceptos, bueno, todos los que nombré recién. Entonces, para hacer una comparación, yo en general esto lo establezco en un cuadro porque es más fácil, pero bueno, lo voy a leer, o me voy a guiar por un cuadro que tengo para que sea ordenado en la manera de decirlo y que no quede confuso, porque yo empiezo a asociar y explico otras cosas y a veces eso vuelve confuso la explicación, ¿no es cierto? Entonces, con respecto a los conceptos, bueno, me traigo en el ojo. En cuanto al pensamiento natural, debido a este origen tan cotidiano, ¿no? Que se da en los intercambios sociales, que se va construyendo en la medida de que se va vinculando con las experiencias, con las situaciones, que le va incorporando determinados nombres a las cosas o a las situaciones, o bueno, las nociones de causa y todo esto que yo decía recién, no hay demasiada necesidad de organización jerárquica de las ideas. Entonces está lleno de contradicciones. Y no me va a salir la palabra, ¿eh? Va a salir cuando termine el video. Va a decir, sí, la palabra era tal. Entonces, no son sistemáticos. Esto parece una pavada, ¿no? Si no es sistemático. Cuando habla de no es sistemático, se refiere a que no se busca justamente esta precisión que sí tiene el lenguaje científico. Yo no puedo usar inconsciente en cualquier contexto. En el lenguaje común sí. Uno dice, ¡ay, qué inconsciente! El colectivero pasó en rojo. Bueno, en el lenguaje oral, en el intercambio social, incluso uno hasta sobreentiende muchas cosas. Entonces no hace falta la pureza de decir, no, si usas esta palabra con esta definición, alude a esto. Yo no lo puedo trasladar y poner en cualquier lado. Y si yo traslado, como puede pasar, por ejemplo, en la teoría de Piaget, que utiliza la idea de asimilación, él hace un ajuste, una redefinición. Toma algunas cosas de la definición biológica de asimilación, pero le hace los ajustes de cómo va a jugar la palabra asimilación en el contexto del desarrollo psíquico. A partir de ahí, la asimilación de Piaget es la asimilación de Piaget, no es cualquier otra cosa. Tiene una cantidad de cosas que explica y tiene un límite. Esto no es asimilación. No se puede decir asimilación a esto, porque no es lo que Piaget concibe como asimilación. A eso se refiere con que es jerárquica. Entonces, vamos a trabajar por oposición.
El pensamiento natural no es jerárquico, no necesariamente. A veces las personas por necesidad o de acuerdo a los intercambios que haga, quizás tenga alguna jerarquización. Pero el pensamiento científico, como en realidad ha ido realizando este trabajo de jerarquización a lo largo de las generaciones por las construcciones teóricas de las ciencias, se ha preocupado por hacer esa jerarquización, esa sistematización de los conceptos. Entonces, lo que dice, bueno, lo dice Vygotsky y lo retoma el texto de Vaquero. Ahora ya estoy con el capítulo 6, que lo que quería era traer un poquito a colación esta investigación que él hace con todos estos objetos y con lo que se va encontrando, ¿no? En qué momento se llega al concepto verdadero, ¿no? Aunque para Vygotsky el concepto verdadero es el científico, porque es el jerárquico, el que no es cúmulo, es esto con precisión, y se diferencia de esto otro en esto, esto, esto y esto, ¿no? Para que no pase gato por liebre. Se parecen, sí, tienen cola, orejas, el pelo parecido, la nariz, los bigotes, qué sé yo, pero son cosas distintas. Entonces, uno es una familia, tiene estas características, estos rasgos, los órganos, en fin, y es otra familia, con dentro de esta familia o de esta especie de los gatos hay tantas variedades, pero no se incluye como variedad de gato la liebre, porque la liebre es otro concepto distinto y alude a las liebres. Bueno, dentro de la familia de las liebres habrá tales y cuales variedades. Entonces, el trabajo de la ciencia que nos precede en miles de años, bueno, mi gato se acaba de quedar a medio colgar, perdón, es así, mi vida está atravesada por los gatos. Se ha encargado de hacer este trabajo. Entonces yo lo que quería decir es que Vygotsky, y lo retoma el texto de Vaquero, esta jerarquización y esta purificación, por llamarlo así, esta definición bien precisa y exacta de hasta dónde incluye este concepto, la cantidad de objetos, como el ejemplo que yo daba de las liebres y los gatos, dice, exige una toma de conciencia, o sea, es un trabajo consciente, o sea, que obliga a la toma de conciencia de las ideas y de hasta dónde incluyen, de cómo están compuestas, cuáles son los nexos que la componen y si está bien definida o hay que cambiar la definición. Es decir, todo este trabajo exige un control consciente sobre las ideas. Esto es un rasgo característico del pensamiento científico. No lo es del pensamiento natural, porque yo no necesito tomar conciencia, salvo cuando me equivoco, donde digo, y entonces, ¿cómo sería? Ahí, ¿qué hice yo? Un trabajo de control consciente sobre las ideas, porque yo siempre lo pensé de esta manera, y no era. Entonces, ¿cómo es? A ver, y ahí empiezo. Sí, no, pero eso uno lo está haciendo dentro de sus propios procesos mentales. Por eso Vygotsky va a relacionar, dice que los dos, bueno, yo porque tengo en mi cabeza el esquema comparativo de las dos, ¿no? De los dos tipos de conceptos, entonces me lo imagino y voy relacionando algo que ustedes no saben porque no ven en mi mente. Ambos tipos de pensamiento se necesitan, porque el pensamiento científico le da orden, le da estructura al pensamiento natural, que el pensamiento natural no lo necesita hasta que lo necesite. Cuando lo necesite, ¿qué hace? Bueno, hace uso del pensamiento científico. A ver, estos rasgos son rasgos generales, por supuesto, del pensamiento científico, ¿no es cierto? Porque después cada
ciencia tiene sus propias reglas. Entonces, cuando uno se interna dentro del campo de la física, o del campo de la química, o del campo de la matemática, tiene que dominar el orden jerárquico y las estructuras propias de las formas explicativas propias de ese campo específico. Entonces lo que dice Vygotsky es que el dominio de cada una de estas ciencias va obligando al pensamiento natural a ordenarse, a jerarquizarse, a estructurarse, a definir correctamente, es decir, va transformando todo ese pensamiento natural que estaba plagado de cúmulos, de incoherencias, ¿no es cierto? Que para el intercambio cotidiano no era importante, mientras se comunique ya está. Entonces, el pensamiento natural, al no tener control voluntario, él dice que es involuntario, es decir, uno lo utiliza porque es así, porque es apropiado y porque siempre se usa así, en este ámbito se dice esto. Bien. Pero el pensamiento científico no, tiene control consciente, es jerárquico, es organizado, es abstracto. Es decir, va de las generalizaciones a los objetos. ¿Por qué? Porque ya de todos los estudios y todas las modificaciones que se han ido haciendo a lo largo de la historia de la ciencia, se ha llegado a generalizaciones, a modelos teóricos, modelos explicativos, ¿no es cierto? Entonces, parte de la generalización al objeto. Ahí está donde el pensamiento científico requiere del natural, porque el natural parte al revés. El natural opera en lo cotidiano, en el contexto, en lo real. Entonces le aporta al científico los ejemplos, las situaciones cotidianas, las situaciones reales, que permiten hacer que eso que es tan abstracto, que puede uno no llegar a no entender, darle una beta o una vía concreta que permita que sean entendidos, que uno pueda conectar una situación con el concepto teórico. Entonces, los significados o las ideas del pensamiento natural son implícitos, porque esto que yo decía, bueno, a veces sobreentendemos cosas. Yo no necesito que me hagan la definición de revista para yo saber a qué se refiere. Ya en tantas situaciones se aludió a la revista que ya sé lo que es. Ahora, si me preguntan la definición de revista y la diferenciación con otras cosas, sí me tengo que poner a pensar. Ahí está el control consciente. Y ahí se va a generar la jerarquización. Y ahí se va a generar la estructura jerárquica, insisto, ¿no? Cuando tenga que clasificar y decir, esto no, esto sí. Entonces, el lenguaje o el pensamiento natural es implícito, el científico es explícito. ¿Por qué es explícito? Porque hace la definición, lo que yo decía recién. Bueno, cuando Piaget utiliza la palabra asimilación, que ya se usa en biología, bueno, ¿qué significa? Vieron que cuando se incorpora un concepto nuevo en la ciencia, lo primero que se hace es dar la definición. Se entenderá por tal cosa esto y esto. Entonces, ahí se delimita cómo se tiene que entender esa palabra en esta teoría particular. Por eso es explícito. A ver, los dos tipos de lenguaje, tanto el científico como el natural, requieren instrucción, pero el lenguaje
digamos, ligado al pensamiento natural, requiere menos instrucción, porque uno muchas cosas las deduce del contexto, de cómo los otros hablan y en qué situación y sobre qué objeto se está diciendo silla, supónganse. No necesitan, no se pueden dar por fuera de la cultura, eso está claro, ¿no? Pero no necesito la instrucción específica de que alguien me explique lo que es una silla. No lo necesito. Se da, pero no es necesario, porque yo lo puedo ver en qué circunstancias las personas que me rodean utilizan la palabra silla y yo las puedo imitar, las incorporo. De hecho, ya uno viene equipado neurológicamente para poder hacer esa adjudicación, ¿no? Entonces, no necesariamente requiere de instrucción. Sí se necesita un ámbito cultural, por supuesto, porque si no hay lenguaje, bueno, esto ya se ve en los casos que están en bueno, yo ya aludí a los casos cuando vimos la constitución subjetiva y eso, el caso de los niños ferales, ¿no? Que están por fuera de la cultura y por fuera del lenguaje. Ahí no se da. En cambio, las personas que están dentro de un ámbito cultural, el lenguaje oral, no necesariamente necesita de la instrucción, digo, alguien que tenga un sistema específico para explicar. Intuitivamente, las personas que rodean al niño van a adaptar su lenguaje de acuerdo a las capacidades que tenga el niño. Entonces, las madres o los padres o los hermanos o lo que sea, si uno se pusiera a analizar el nivel de complejidad del lenguaje que utilizan frente a un niño de 2 años y frente al otro que tiene 8, nos vamos a dar cuenta que el nivel de complejidad con el que le habla es diferente. Aunque no se dé cuenta, ¿no? Es consciente eso. No es explícito. En cambio, en el caso de la educación formal, que sería la educación de los docentes, sí es explícito. Es decir, nosotros tenemos ya una metodología, tenemos una secuenciación predeterminada por nosotros, ¿no es cierto? Bueno, primero esto, después lo otro, después lo otro. En cambio, en el caso de las madres o los padres o los que educan a niños pequeños, no es explícita, es intuitiva. Uno habla simple porque se da cuenta, si no, no va a entender. En cambio, el pensamiento científico requiere de instrucción, porque sin alguien que vaya guiando en las teorías, en los conceptos, en las definiciones, hasta dónde es el alcance, qué quiere decir tal teoría cuando define esto, por qué, a ver, el procedimiento y el alcance de los distintos métodos de resolución de un sistema de ecuaciones. Eso uno necesita a alguien que ya lo domine y que lo introduzca dentro de ese conocimiento. En el caso de los conceptos científicos, todo uso de los conceptos es explícito, sí, se usa con la intención de, sabiendo que en este ámbito esa palabra está bien usada y que no se usa otra porque sería confusa, por ejemplo. En cambio, en el lenguaje cotidiano, como apelamos a esta buena fe, al sobreentendido del otro, muchas veces es no tiene control consciente, por ende es involuntario, por ende el uso que se hace de los conceptos es arbitrario. Arbitrario porque, bueno, en este ámbito se usa así, se dice así. Pero el ámbito del pensamiento científico es un ámbito explicativo. La ciencia lo que busca es explicar los fenómenos. Y cuando explica los fenómenos tiene que decir, bueno, hasta acá. Este concepto define esto. Esta ley alude a este y a este fenómeno. No cualquier cosa, no más o menos. Y uno a todo le dice, los nenes chiquitos a todos le dicen bicho, ¿no?
todo lo que es feo, así medio repugnante, le dicen bicho. Entonces puede haber ratas, arañas, qué sé yo, murciélagos, y no tienen nada que ver un animal con el otro. Sin embargo, a todos le dice bicho. Bueno, eso sería un cúmulo. La ciencia no, la ciencia ha hecho un trabajo explícito de control voluntario y consciente de la definición, de la morfología y todo eso, y hay ciencias específicas para eso, ¿no es cierto? Entonces, como vemos, cada uno de los pensamientos requiere el desarrollo de procesos psicológicos diferentes. Es decir, el intento de dominio del pensamiento natural requiere de la estructura básica, que sería esta biológica, los procesos psicológicos elementales, es decir, sin memoria, sin percepción, sin los sordos tienen que desarrollar otro tipo de lenguaje diferente, porque no tienen ese aparato sensorial, entonces tiene que desarrollar un lenguaje adecuado a las capacidades que sí tienen, ¿no es cierto? No es que no pueda desarrollar lenguaje, de hecho lo desarrollan y es necesario que lo desarrolle para que se produzca justamente la génesis de estos procesos psicológicos que yo estoy hablando, ¿no? Que tienen que ver con el lenguaje oral. Entonces, esa capacidad se va a desarrollar aunque el lenguaje sea gestual o una serie eh, eh, de signos visuales, porque no puede aludir a los auditivos, también hacen lo mismo. Es decir, un gesto de tal manera alude a ese objeto o a esta situación. Entonces, también desarrolla los cúmulos, los pseudoconceptos, hasta que llega a los conceptos verdaderos. Para los ciegos está el braille, es decir, hay otros lenguajes, pero digo, esto requiere, el dominio de este lenguaje va a generar estas habilidades, va a revolucionar los procesos psicológicos elementales porque va a introducir el uso mediado de todas esas nociones. Imagínense cómo hace uno para clasificar distintas tonalidades de celeste sin aludir al lenguaje, a través de la sensorialidad. Bueno, uno lo reconoce, pero ¿cómo lo transmite? ¿Cómo lo comunica? Los puede reconocer, uno los ve y puede ver que son distintos los tonos de celeste. Pero comunicarlos, clasificarlos, todas esas habilidades que son procesos psicológicos requieren del lenguaje oral, por lo menos. Entonces, el uso del lenguaje oral va a desarrollar todas estas capacidades. Por eso es saludable, y es imprescindible más que saludable, el desarrollo del lenguaje oral. O de una forma de instrumento mediador para el pensamiento, porque si no, no hay conciencia, no hay pensamiento posible, no se puede lograr un pensamiento simbólico, flexible, representacional, si no es a través de algún instrumento de mediación, que en general, para la mayoría de las personas que no tienen alguna discapacidad visual o auditiva, qué sé yo, es el lenguaje oral. Pero si se reemplaza este lenguaje por otro, tendría la misma función, porque permite representar con otro mediador, pero es como si hablara chino en vez de, o hablara francés, o hablara suajili, bueno, habla a través del lenguaje de gestos. Es otra forma de lenguaje, pero tiene la misma función. Entonces, la palabra, bueno, permite hacer generalizaciones, permite comunicar ideas, comunicar sentimientos, permite que luego se pueda hacer este proceso de construcción del pensamiento científico. Por eso que Vygotsky plantea que
el pensamiento, digamos, la mediación frente al uso de los procesos psicológicos elementales introduce una revolución, porque permite hacer uso de esta herramienta de mediación para todos los procesos que son de carácter biológico. Entonces van a ser a partir del momento, van a ser mediados, por eso el chico no es el mismo luego del lenguaje. Entonces, la atención, la memoria, la percepción, es decir, todo esto se expande y se mejora a través de la mediación. Por eso cuando el chico descubre el lenguaje es una maravilla, porque le permite expandir la memoria, y la memoria se expande más cuando nosotros tenemos una capacidad mayor de abstracción, porque lo que tiene el concepto verdadero es que en una pequeña definición incluye una multiplicidad, no digo un infinito, porque por lo general los objetos son finitos, porque está delimitado, pero bueno, puede incluir esa cantidad numerosa, aunque limitada, de objetos, cuando uno define algo. Cuando uno define que la gravedad es una fuerza, entonces, bueno, dentro, no es cualquier fuerza, es la fuerza de atracción de un objeto que tiene, ¿no es cierto? Esa sería la ley de gravedad. Todos tienen un mínimo nivel de magnetismo, ¿no? Entonces, esa fuerza, esa definición de gravedad es esa, no es cualquier otra, pero alude a una multiplicidad de situaciones y de fenómenos que se pueden explicar por eso. Entonces, la memoria, digo, se expande mucho más con el uso del pensamiento científico, porque a través de, supónganse, un propio mapa conceptual, que sería un trabajo de control consciente, voluntario, jerárquico y organizado de los conceptos, yo armo en mi cabeza mi propio mapa conceptual que me permite ir viajando de un concepto a otro, diferenciar este de este, relacionarlos, en esto se parecen, en esto no, se diferencian, este es más general, este es una subclase, bueno, todas esas acciones que yo puedo hacer mentales. Fíjense cómo expandieron la memoria, pero la memoria es una capacidad biológica, es una capacidad natural, es un proceso psicológico natural, que se expande en principio por el uso del lenguaje oral, pero que puede tener algunas limitaciones si se mantiene ahí, porque va a ser siempre en cierta forma contextual, va a tener esta dificultad de los cúmulos y de los pseudoconceptos y de lo implícito y de lo sobreentendido. Entonces, es decir, permite mucho, pero tiene sus limitaciones. ¿Qué requiere el pensamiento natural? Bueno, la atención, la memoria, la percepción, un instrumento mediador, y el lenguaje, el pensamiento científico requiere de, bueno, ya lo dije, atención voluntaria, control consciente, jerarquización, un sistema. Ahora, después, nosotros podríamos hacer, de hecho, el capítulo 6 es larguísimo, es bastante denso en cuanto a cantidad de cosas, porque discute con una teoría, discute con otra teoría, pero va tocando en su desarrollo la relación que tiene este pensamiento con distintos campos. Entonces alude al aprendizaje de otro idioma. Vygotsky dice que el aprendizaje de la lengua escrita es como aprender otro idioma, y es el primer acceso a el pensamiento científico, porque la lengua escrita es algo que no había hablado solamente de los, digamos, del lenguaje interno, que sería el lenguaje con el que nosotros nos hablamos a nosotros mismos, y que es muy limitado porque no necesita explicar, total yo ya sé de qué estoy hablando. Es el lenguaje más restringido de todos. El lenguaje oral
que tiene que cumplir con ciertos requisitos para que el otro me entienda. Una vez que yo los cumplo y que funcione, yo decía, bueno, con que el otro me entienda ya alcanzó. El lenguaje científico requiere cumplir con las reglas propias del lenguaje de ese campo científico en particular. Pero antes de ese está el lenguaje escrito, porque el lenguaje escrito es general, se usa el lenguaje escrito para todas las ciencias, ¿no es cierto? Y el lenguaje escrito obliga a la toma de conciencia de hacer este control consciente y voluntario sobre las ideas para ver qué es lo que quiero decir. Porque como tengo que hacer una traducción, de hecho Vygotsky la compara con una lengua extranjera, ¿no? Dice, aprender a escribir es aprender una lengua extranjera. La lengua extranjera es la lengua escrita. ¿Por qué es como la lengua extranjera? Porque son otros códigos. Es decir, yo para hacer una pregunta en el lenguaje oral alcanza con el tono de voz. Uno se da cuenta si está diciendo, vas a la fiesta. ¿Vas a la fiesta? ¿Vas a la fiesta? Es la misma frase. El tono diferencia la connotación de una y otra situación. Si yo quiero poner eso por escrito, tengo que primero saber qué quiero decir. Entonces, en un caso lo voy a poner, tengo una cosita que se llama signo de pregunta, que se pone en situaciones de, ¿vas a la fiesta? Ahora, si yo quiero poner, ¿vas a la fiesta? Ahí ya tengo que explicar. Porque el que está leyendo no sabe. Esto pasa mucho en los mensajes de WhatsApp, ahora que nosotros nos comunicamos mucho por escrito, que a veces uno no puede expresar cómo lo está diciendo. Entonces uno no sabe si lo pregunta, si lo afirma, si lo dice irónicamente o lo dice contento, con desagrado, bueno. Entonces, la lengua escrita nos obliga a tomar conciencia de cómo se está diciendo eso. Entonces, yo tengo que poner, ¿vas a la fiesta? Dijo irónicamente. Eso es una cosa. ¿Vas a la fiesta? Dijo con desagrado. ¿Vas a la fiesta? Ahí ya no se puede explicar, tenemos los ganchitos estos que nos dicen qué quiere decir. O si lo ponemos entre signos de admiración, ¡vas a la fiesta! ¿No? Ahí ya se nota que hay como un entusiasmo. A veces alcanza, a veces no, pero bueno. El lenguaje escrito requiere de brindarle al texto escrito toda la información necesaria para que el lenguaje hable por sí mismo. Nosotros en el lenguaje oral podemos explicar, ampliar lo que se está diciendo. En el lenguaje escrito no se puede. Por eso para Vygotsky el primer acceso al desarrollo de las habilidades propias del pensamiento científico es la lengua oral, que es la que él ubicaría dentro de los procesos psicológicos superiores avanzados, porque ya tienen un nivel de abstracción mucho más grande. Después, bueno, va dando otros ejemplos, yo tomé nota porque, bueno, es muy largo ese texto, es muy amplio, y va hablando del papel que juega el aprendizaje de cada uno de estos campos de conocimiento en el desarrollo de los procesos psicológicos superiores avanzados. Entonces da el ejemplo, bueno, de la lengua escrita, de la lengua extranjera. La lengua extranjera nos obliga a tomar conciencia de cómo se hace nuestro idioma para poder ver las diferencias o similitudes de cómo se dice en ese otro idioma. Entonces, obliga o lleva a un conocimiento del propio lenguaje mucho mayor cuando uno incorpora una lengua extranjera. Por eso en general las personas que estudian inglés tienen un desarrollo cognitivo mayor, no son más inteligentes, solamente que se han hecho las preguntas acerca del lenguaje antes o por necesidad para poder dominar el otro lenguaje, el lenguaje
puede ser inglés o lo que sea. Después la matemática, bueno, él habla del álgebra en realidad. La matemática expresa de una manera lógica los pensamientos, entonces los reduce porque toda una operación que sería suma o lo que sea, se puede expresar en 2 o 3 símbolos que expresan una multiplicidad de razonamientos alrededor de 3 más 2 al cuadrado. No es lo mismo 3 más 2 al cuadrado que 3 más 2, entre paréntesis, al cuadrado. Entonces, son 3 o 4 símbolos nada más que se ponen y que expresan todo un procedimiento, un conjunto de procedimientos diferentes. Entonces, el nivel de abstracción de la matemática es mayor porque expresa los razonamientos de manera acotada, de manera casi de lógica pura. Yo diría de lógica pura, salvo lo que incluye, por ejemplo, los teoremas, esto que por ahí tiene toda una secuencia de procedimientos que expresan los teoremas, que van haciendo una demostración del concepto y por qué ese concepto es verdadero. Entonces, pero si no, en general, la mayoría de las expresiones matemáticas son de lógica pura. A ver, la lógica es más abstracta si yo pongo a más b al cuadrado, entre paréntesis, que si pongo 3 más 2, porque en este caso hay algo cuantificable, en el otro caso es un razonamiento. Entonces, bueno, y así va haciendo un uso. Estoy viendo si alude a alguna otra, me estoy olvidando. Va explicando cómo cada uno de estos campos de conocimiento es una manera de demostrar, lo que está tratando es de demostrar, no solamente decir qué papel juega con una intención de defensa o de ponderación de determinados campos de conocimiento en el desarrollo, sino de demostrar cómo el pensamiento científico se desarrolla dentro de esta teoría que tiene Vygotsky acerca de cómo las herramientas simbólicas y del tipo de herramientas simbólicas que incorporamos vamos a desarrollar capacidades diferentes. Porque el esfuerzo de dominio del lenguaje matemático requiere el desarrollo de ciertas adaptaciones cognitivas que son distintas a si es, no sé, el lenguaje escrito, ¿no? Son capacidades distintas. Entonces, las habilidades son distintas, pero digo, no se puede prescindir del lenguaje del pensamiento natural. Por eso, del pensamiento, de los procesos psicológicos elementales a los superiores, hay un salto, hay una revolución. La posibilidad de tener elementos mediadores para poder pensar la realidad, para poder aludir a la realidad sin tener la realidad en concreto, revoluciona todos los procesos psicológicos elementales. Yo decía, hablaba de la memoria, la percepción, qué sé yo. Pero después, a partir del pensamiento natural, que es el que se va desarrollando por el intercambio cultural que se va dando del sujeto con otros, sí se continúa, tiene una línea de continuación en el pensamiento científico. Es decir, no puedo lograr un pensamiento científico sin haber logrado primero un pensamiento natural. Y el pensamiento natural le da el nivel de concreción al pensamiento científico que lo hace más comprensible. Entonces se interrelacionan y se necesitan mutuamente. Entonces el pensamiento
científico le otorga estas capacidades de control consciente, de control voluntario, de jerarquización, que el pensamiento natural tiende a no tener, a no necesitar más que nada, porque es eso, ¿no? Se desarrollan a través de la necesidad. Entonces, si lo pensamos en términos de desarrollo, bueno, fuimos viendo en las distintas etapas, ¿no es cierto? Las capacidades están limitadas, en este caso, por el tipo de herramienta simbólica que el sujeto incorpora, y las etapas tienen que ver con, bueno, cómo se va pudiendo dominar cada una de estas nociones, ¿no? Bueno, a ver, es bastante largo, no sé cuánto hace que estoy hablando, no me marca el tiempo acá en este programa de grabación, así que no sé, pero siempre es mucho. En relación a, bueno, la idea de este tema, y de ponerlo por ahí en términos generales, por ahí en el nivel primario, yo lo relaciono después con los distintos lenguajes que en general en la enseñanza formal, Vygotsky dice que requieren instrucción, y en general la instrucción de este tipo de conocimiento se da en el ámbito escolar, primario y secundario, ¿no? Por eso Vaquero va a hacer mucha referencia a la escuela y al lenguaje escolar, a la enseñanza escolar y el desarrollo, y habla mucho de la escuela. Para mí, pero esta soy yo la que lo dice, lo de la escuela no es tan importante. Si lo que genera desarrollo no es la escuela en sí, sino la herramienta que transmite la escuela. Es decir, si el pensamiento científico lo transmite un tutor, como se hacía antes, ¿no? Como ve uno en las películas donde las familias adineradas o los reyes, qué sé yo, contrataban un tutor que era el que educaba a los hijos, a los príncipes, por ejemplo, al hijo del duque y del conde, qué sé yo, que enseña ciencia. Bueno, ese tutor también está generando estos desarrollos, no es la escuela, sino que es el tipo de herramienta simbólica que el sujeto se ve obligado a dominar, la que genera desarrollo. Pero en general, todos estos desarrollos del pensamiento científico se dan en el ámbito escolar, o sea, de la educación formal. De hecho, el tutor probablemente tenga una enseñanza formal porque él sí tenga un sistema y una especie de organigrama de, bueno, con qué empieza, con qué sigue, digamos, una secuencia didáctica, por llamarlo de alguna manera. Entonces sería formal en ese sentido. Pero en realidad lo que genera desarrollo en el sujeto es el dominio de la herramienta. Es decir, en esto es bien Marx y Engels, ¿no? Cómo el trabajo y la herramienta modifican, bueno, en el caso de Marx y Engels hablaban de cómo hicieron pasar del mono al hombre, para ellos teorizan que es el trabajo y la herramienta, y para Vygotsky va a ser eso mismo, pero a nivel mental. Pero bueno, en general se da en la escuela, y en general, se está tronando, se da en la escuela, y en general en la primaria estas enseñanzas están organizadas por áreas, y entonces, bueno, la idea era hacer alguna referencia a cada una de las áreas para ver cómo cada una de ellas aporta a el desarrollo cognitivo del sujeto, ¿no? En el área del lenguaje, bueno, todo esto que yo decía respecto al dominio de la lengua escrita, que es como un otro lenguaje. Bueno, el aprendizaje del idioma, en general, acá en Argentina es el inglés. Ya mencioné, bueno, en qué aporta la matemática, qué es lo que aporta para este desarrollo cognitivo. Bueno, las ciencias
en cuanto a su propio lenguaje, sus propias estructuras, esta jerarquización, tanto las ciencias naturales como las sociales, ¿no es cierto?, generan ese desarrollo. Entonces, las capacidades de abstracción que se van a ir dando progresivamente van a darse en función del dominio de estas herramientas simbólicas que lo van a ir llevando cada vez más, es decir, en realidad al sujeto lo traccionan la necesidad de adecuarse al dominio de esa herramienta simbólica. Entonces, digamos, donde va a intervenir un otro que ya sabe y que va a enseñar, es decir, el andamiaje es fundamental. Por eso, en este caso, en Vygotsky, el aprendizaje genera desarrollo, es decir, el aprendizaje de conceptos de física genera desarrollo porque me obligan a generar procesos psicológicos nuevos para poder entender y dominar lo que plantea la física. Bueno, en Piaget es al revés, porque es el desarrollo el que entra en conflicto, se toma conciencia de las incoherencias y cuando se toma conciencia ahí se da el desarrollo. Pero bueno, acá estamos hablando de Vygotsky, ¿no es cierto? Entonces, bueno, haciendo un repaso sobre las áreas, ¿no?, cómo el dominio de cada área va a aportar a los procesos de cada uno. Bueno, si pensamos en cuanto a los momentos, digamos, de las etapas o de las edades, al principio está dominado por los procesos psicológicos elementales, es decir, la atención, la memoria, la percepción, es lo típico. Después, cuando empieza a aparecer el lenguaje mediado, el chico empieza a revolucionarse, se da cuenta del poder que tiene la palabra, intenta incorporar la palabra, entonces empieza a tener pensamiento mediado, es decir, utiliza el lenguaje como apoyo para el pensamiento y para decir, lo que dice Vygotsky es que cuando el niño es pequeño, antes del dominio del lenguaje, el lenguaje va por un lado y el pensamiento va por el otro. Un caso es el de los mellizos estos que supuestamente hablan entre sí, ¿no es cierto? En realidad hay un pensamiento, pero no hay lenguaje. Uno hace gestos y el otro le sigue el juego a los gestos y se imitan mutuamente y de alguna manera el pensamiento, hay varios, yo compartí en el otro video uno de ellos, pero hay otros donde hay como una especie de conversación donde parece que uno le invitara a hacer algo al otro y el otro acepta y va. Ahí hay pensamiento, pero no hay lenguaje, porque no es verdadero lenguaje ese balbuceo. Sí empiezan a imitar el formato del lenguaje. Uno dice, bada, bada, y el otro contesta, ¿no? Y así. Porque de alguna manera ven que así es como operan en el mundo exterior, en la sociedad en la que están. Pero todavía no domina el lenguaje. Entonces, la etapa siguiente va a ser, bueno, ir por reflejo condicionado, adquiriendo la asociación entre sonido y cosas, o entre palabras y cosas. Entonces los chicos van a empezar a poder decir palabras, después van a poder decir pequeñas frases que son de imitación, ¿no? Acá va a estar plagadas de cúmulos, de pseudoconceptos, de nociones falsas de causalidad, porque los chicos tienen habilidad para imitar, entonces lo hacen, es decir, primera fase memorística, hasta los 3, 4 años. En general los chicos tienen un lenguaje un poquito más complejo a los 4 años, de los 4 años en adelante, pero toda esa fase anterior es memorística, ¿no? Primero tiene que asociar el lenguaje con las cosas. Después cuando empiezan a poder
apoyar el pensamiento en el lenguaje, dice Vygotsky, una vez que se unen lenguaje y pensamiento, el pensamiento se revoluciona. ¿Qué hizo? Hizo el salto a los procesos psicológicos superiores. Entonces empiezan a hacer todo este trabajo de esfuerzo de poder dominar el lenguaje, porque se dan cuenta de la potencia que tiene el lenguaje para permitir representar y tener pensamientos ya no dependiendo de la realidad concreta, sino haciendo uso de un intermediador, que sería de un mediador que es lo simbólico, ¿no es cierto? Entonces, el nivel primario, podríamos decir 6 años, ¿no? En adelante, como yo digo, bueno, yo lo relaciono por ahí con los niveles de educación, porque es más fácil, ¿no? Pero bueno, la edad en el preescolar es este proceso, ¿no es cierto?, del pasaje de la memorización al dominio del lenguaje, a la posibilidad de explotar esta mediación a través del pensamiento mediado. Después en la edad escolar se empieza con la alfabetización. Al principio, bueno, no se la domina, pero una vez que se la domina, que se accede a este tipo de lenguaje escrito, empieza a desarrollarse los procesos psicológicos superiores avanzados. Entonces, hay esta jerarquización, todas estas capacidades que yo decía que se desarrollan con el lenguaje escrito, que aluden a procesos que son propios del pensamiento científico, empiezan en la edad escolar. Y en el nivel secundario, el nivel de abstracción, que se va apoyando todo sobre los desarrollos anteriores, obviamente, ¿no? Va a poder acceder a el lenguaje científico en sí. Ya esta necesidad de apoyarse constantemente en lo concreto ya no es tan necesario, porque ya el dominio sobre el lenguaje de determinada ciencia es mucho mayor, y entonces ya lo que se hace es trabajar sobre la validez, la estructura propia de ese campo científico en particular. Supónganse desde las ciencias naturales, ¿no?, donde al principio se trabaja con experiencias o a través de situaciones concretas y qué sé yo, ya en la secundaria la posibilidad de trabajar con hipótesis, de abstraer, va a permitir trabajar sobre las propiedades de determinadas, las leyes, qué sé yo, de Newton o de lo que sea, ¿no es cierto? Ya aludiendo a el pensamiento científico específico en sí. Pero esto sí es progresivo, no es como el pasaje de los procesos psicológicos elementales a los superiores. Bueno, yo sé que es mucho, sé que hay más, que probablemente hay muchas cosas que yo no haya incluido, porque bueno, si no se hace eterno y se hace largo, pero bueno, espero que haya servido como andamiaje para entender la importancia que tiene para Vygotsky el desarrollo, digamos, el aprendizaje de todas estas para el desarrollo de estas habilidades de la intervención de todo lo que se aprende en el nivel primario. Y me distrae el perro que está, no sé qué lío está haciendo afuera por la tormenta que se viene, lo escucho a él hacer lío y me distraigo. Les decía que bueno, me parecía importante rescatar
la importancia que Vygotsky le da a el papel que juega el aprendizaje de los distintos campos científicos, ¿no? Ya sea en el nivel primario, bueno, en Argentina acá, bueno, a través de las áreas, y luego en la secundaria a través de las disciplinas o las materias, cómo todo esto genera en el sujeto procesos psicológicos que de otro modo no se lograrían, no se desarrollarían, no serían necesarios desarrollar. Así que bueno, espero que haya servido, que sea útil, y bueno, nos seguimos viendo en algún otro video. Hasta luego.